Los objetos atómicos son el modo más sencillo de garantizar la integridad de los datos en el trabajo con subprocesos. En el videotutorial anterior veíamos una lista de las operaciones atómicas que nos permiten modificar valores desde subprocesos de modo seguro. Esto es posible también con punteros normales desde C++11 y la aparición de stdatomic. Vamos a ver un primer ejemplo del uso de la plantilla de clase stdatomic puntero t, en la que el tipo de datos parametrizable siempre tiene que ser un puntero a objetos de tipo t. Como plantilla, stdatomic cuenta con distintos métodos y operadores para leer y escribir de forma atómica y realizar lo que se conoce como operaciones atómicas sobre el valor almacenado. Aquí volvemos a ver una lista de estos métodos y vamos a trabajar ahora con dos de los más comunes, store y load. Vamos a crear un programa en el que usamos la plantilla de clase stdatomic puntero t para leer y modificar el valor de un puntero de forma atómica desde varios subprocesos. Se trata de un programa que crea un vector de 20 ints, inicializados todos con el valor de 1, y colocamos el puntero atómico apuntando al primer elemento de ese vector de nombre v. Luego lanzamos 10 subprocesos que accederán a ese vector y haremos que cada subproceso ejecute una función llamada sum, que accede al vector, incrementa en 1 el valor del elemento del vector al que accede y pasa al siguiente elemento del vector. Vemos como al usar objetos atómicos y los métodos load y store, aunque los subprocesos están ejecutando al mismo tiempo, no se interfieren y en todos los casos el resultado final siempre mostrará que se han modificado los 10 primeros elementos del vector y que a todos se le ha añadido más 1. El objeto atómico impide que haya interferencias de datos que hagan que dos subprocesos modifiquen el mismo elemento del vector. Observa que para garantizar la integridad atómica, el modo de acceder al valor de p, tanto para leer como para escribir, lo hacemos con los métodos pload y pstore, no a través del operador de indirección. Esto nos garantiza el tratamiento atómico de los datos. El modo de crear los 10 subprocesos y llamar al método join para garantizar su ejecución lo hacemos con loops for, como lo vimos en el anterior videotutorial. Lo único a destacar en este código es el uso en el vector de subprocesos, al que llamamos threads, del método de stdvector en place back, que va colocando cada nuevo subproceso al final del vector. Es similar al método pushback, pero más eficiente al construirlo directamente en memoria sin necesidad de hacer primero una copia, como haría pushback. Una vez colocado el nuevo subproceso en el vector, llama a la función sum, que lleva a cabo de modo paralelo en los 10 subprocesos el acceso a los elementos del vector y la modificación en uno de su valor, y el paso al siguiente elemento del vector. Por último, usamos un nuevo loop para que imprima los valores del vector v al final. Vemos como sus 10 primeros elementos se han modificado a 2 y los otros 10 se mantienen en 1. Si cambiamos el número de subprocesos, podemos modificar también el resultado, garantizando siempre la integridad atómica de los resultados. Hasta la versión 20 de C++, los llamados punteros listos no podían usarse como objetos atómicos al no ser trivialmente copiables. C++ 20 permite hacerlo con los punteros listos stdatomic, stdsharedptr, solo con los sharedptr, porque son los que pueden compartir recursos y además cuentan con el bloque de control que almacena el recuento de referencias y otra información, lo que vimos en los videotutoriales 203 y 204. Esto los convierte en seguros para subprocesos, al garantizar que el objeto apuntado se elimine exactamente una vez, aunque para otros aspectos puede necesitar otros mecanismos de control, como veremos. Para poder utilizar stdatomic stdsharedptr
debemos incluir el encabezado atomic y crear una variable de ese tipo como con cualquier otra variable. Así creamos un puntero de tipo atómico sharedptr int y de nombre ptr. Una vez creado ya podemos usar este objeto ptr para almacenar y recuperar de manera atómica un puntero a un objeto de tipo int. Aquí podemos ver su uso con las dos funciones miembro de la plantilla de clase del puntero atómico que ya usamos en el ejemplo anterior. En la primera línea llamamos a la función store de nuestro objeto puntero atómico ptr. Operación atómica que se utiliza para almacenar un valor en la variable atómica, ptr en este caso, y la usamos para almacenar un puntero a un objeto de tipo int y con un valor de 42. Como vimos en el video tutorial sobre std_sharedptr, el uso de std_make_shared es una forma más conveniente de crear punteros compartidos en lugar de utilizar el constructor de std_sharedptr directamente. Es importante también tener en cuenta que esta función store es una operación atómica, lo que significa que forma parte de std_atomic std_sharedptr, no de std_sharedptr. Nos garantiza que la escritura del nuevo valor se realiza de manera segura en entornos multiproceso, sin que se produzcan interferencias entre esos procesos. Observa también el modo en el que creamos el objeto int al que apunta el puntero atómico compartido. Se crea de manera dinámica, lo que se conoce como memoria dinámica controlada por punteros compartidos, porque se le reserva espacio en memoria durante la ejecución del programa y se crea sin asignarle un nombre, porque solo necesita un puntero o más de un puntero que apunte a él. Y no es necesario que haya un modo de acceder al objeto int de modo directo, sino solo a través de punteros. Respecto a su ciclo de vida, este objeto de tipo int solo existirá mientras haya al menos un puntero compartido apuntando a él. Una vez que todos los punteros compartidos hayan sido eliminados, el objeto de tipo int se eliminará automáticamente de la memoria. Como decíamos, esto se conoce como memoria dinámica controlada por punteros compartidos. Para poder recuperar el valor almacenado por la variable atómica, que es el puntero a un objeto de tipo int, usamos la función load, una operación atómica al igual que store. Load nos garantiza que la lectura del valor almacenado se realice de manera segura en entornos multiproceso. Así que recuperamos el puntero almacenado en la variable atómica ptr y lo asignamos a la variable p. A partir de este momento, la variable p contiene una copia del puntero almacenado en ptr. Ya vimos en el video tutorial 203 que los punteros sharedptr deben crearse siempre clonando otros ya existentes para vincularlos entre sí. Es lo que hacemos aquí, donde ahora ya tenemos dos punteros atómicos sharedptr vinculados entre sí y apuntando al mismo objeto int. Pero es importante repetir que estos punteros atómicos compartidos, std_atomic, std_sharedptr, solo proporcionan protección contra la interacción entre subprocesos, pero no contra otras posibles vulnerabilidades, para lo que puede ser necesario utilizar otros mecanismos de bloqueo o sincronización que iremos viendo. Para profundizar vamos a crear un ejemplo más completo de cómo usar std_atomic std_sharedptr para compartir un puntero a un objeto entre varios subprocesos. Se trata de un programa en el que dos subprocesos T1 y T2 acceden y modifican el puntero de manera concurrente, pero la variable atómica ptr garantiza que las operaciones se realicen de modo seguro sin interacción entre subprocesos. En el código empezamos creando un objeto sharedptr de tipo int y de nombre sharedptr y hacemos que apunte a un objeto int con un valor de 42 usando la creación de memoria dinámica con punteros compartidos como hicimos en el anterior ejemplo. Así que ya tenemos un puntero compartido de nombre sharedptr que apunta a un int en memoria. En la segunda línea lo que hacemos es crear una variable atómica puntero compartido a la que llamamos ptr y la inicializamos con el puntero compartido sharedptr que creamos en la línea anterior. Ya tenemos el puntero atómico compartido que necesitamos.
Ahora vamos a crear dos subprocesos que accedan al puntero de modo concurrente, con los nombres T1 y T2. Para inicializarlos, de nuevo usamos una expresión lambda y observa que como cláusula de captura le pasamos ampersand. Esto significa que la lambda puede acceder a las variables de su ámbito, pero como referencias. Aquí en concreto la utilizamos para poder acceder a PTR, el puntero atómico compartido que acabamos de crear, pero lo hacemos como referencia. De nuevo, si no tienes claro este paso, puedes ver el video tutorial sobre expresiones lambda y el uso de cláusulas de captura, y los videotutoriales dedicados a pasar por valor frente a pasar por referencia. En el cuerpo de la lambda creamos un puntero shared PTR al que llamamos P y lo usamos para acceder al puntero atómico PTR mediante su función load. De este modo, ahora tenemos en P, desde este subproceso, el puntero atómico con las garantías de no interferencia entre subprocesos. Luego hacemos que se muestre en pantalla el valor al que apunta P, lo que hacemos usando el operador de indirección, que debe mostrar 42. En el segundo subproceso concurrente, muy similar al primero, pero hacemos que modifique el valor almacenado en P usando de nuevo el operador de indirección. Debe estar claro que al haber accedido al puntero atómico PTR como referencia, esto cambiará también el valor almacenado en el puntero atómico compartido PTR. El uso de punteros atómicos nos garantiza que en cualquier caso, tras terminar la ejecución de los subprocesos, el valor del objeto al que apunta nuestro puntero atómico PTR siempre tiene que ser 56. Lo vemos volviendo a usar low para cargar en P el valor de PTR y mostrándolo en pantalla al indireccionarlo. Pero de nuevo es importante tener claro el trabajo con subprocesos y cómo el uso de objetos atómicos garantiza la integridad final, pero no todas las posibles interferencias entre subprocesos. En este programa la línea valor final siempre tiene que devolver 56. Por el modo en el que lo hemos escrito, esta línea que devuelve el valor de PTR desde el subproceso 2 siempre tiene que devolver 42, porque se ejecuta antes de que se lleve a cabo la modificación del valor de P. Sin embargo, el valor que devuelve el subproceso 1 puede variar según la ejecución interna de los subprocesos. Puede devolver 42, pero también puede devolver 56 si ya se ha llevado a cabo el cambio en el valor del puntero. Observa que ese cambio lo haremos con el operador de indirección, no el operador load. Y si te preguntas por qué no accedemos directamente al valor a través de PTR, es porque se trata de un puntero atómico shared, que no permite acceder al valor que apunta a través del operador de indirección, sino que debe hacerse a través de la función load, como hemos hecho en varias ocasiones en este código. Pero vemos en la salida cómo este uso de subprocesos no nos garantiza que el subproceso 1 nos devuelva siempre el mismo valor. Antes de la versión 20 de C++, tampoco se podían declarar referencias atómicas de manera directa, aunque se podían usar variables atómicas y mecanismos de sincronización como mutex que veremos. Pero a partir de la versión 20 de C++ se ha introducido la clase stdAtomicRef, que permite declarar referencias atómicas de manera directa. stdAtomicRef es muy similar a stdatomic, incluso tiene la misma interfaz, pero trabaja con referencias, mientras que atomic siempre hace una copia del valor que se le provee. La plantilla de clase atomicref T se puede usar con cualquier tipo que sea trivialmente copiable, al igual que stdatomic. En su estructura más básica, así podemos declarar una referencia atómica a una variable int y asignarle un valor. Creamos una variable int de nombre x, creamos una referencia atómica int de nombre a y la inicializamos con x. Asignamos a la variable atómica a el valor 10, lo que le asigna ese valor de forma atómica también a la variable a. Vamos a ver un ejemplo más completo en el que creamos dos subprocesos T1 y T2. Como antes, los inicializamos con lambdas y con ampersand como cláusula de captura.
En ambos subprocesos lo que hacemos es acceder a la variable referencia atómica A y a través de ella incrementar la variable X de forma atómica. Usamos join como siempre para garantizar la ejecución de los subprocesos y al imprimir el valor de X debe devolver 2 porque cada uno de los subprocesos ha aumentado su valor en 1. En el próximo vídeo tutorial veremos la importancia de usar tipos atómicos y nos permitirá también ver algún ejemplo más del trabajo con referencias atómicas.